Buenas tardes, amigos y amigas. Nuevamente nos da mucho gusto podernos encontrar a través de Regeneración Pluralidad, en esta ocasión con un nuevo programa, Ciencia y Realidad al Día. ¿Cuál es la intención de esto? Es que tengamos encuentros, diálogos con investigadores, como lo habíamos hecho en otras ocasiones, para que nos cuenten y podamos dialogar y conversar sobre los procesos de investigación que se realizan en términos de carácter científico, pero también vamos a conocer las realidades de las que hablamos, sobre las que analizamos y reflexionamos sus problemáticas, al tiempo que tendremos la oportunidad de conversar con actores sociales que están involucrados en esas realidades. Nuevamente, pues agradeceremos a Regeneración Pluralidad la oportunidad de poder difundir estos procesos de investigación y estas realidades en donde en muchas ocasiones existen unas pequeñas transformaciones que permiten ir construyendo pues, realidades diferentes, sociedades diferentes. Pues nada, el día de hoy queremos presentar y abrir este programa con el doctor Víctor Raúl. Él se los voy a presentar. Él ha sido investigador durante una buena parte de su vida, sigue siéndolo, y estuvo a cargo sobre todo de la revista Cuadernos del Sur. Digamos que fue fundador de la revista Cuadernos del Sur. ¿Por qué hablar de la revista Cuadernos del Sur? Porque sintetiza este proceso del cual estaba comentándoles, en donde se hablan de los resultados de los procesos de investigación y se difunden esos resultados. Entonces, el doctor Víctor Raúl Martínez Vázquez es de la ciudad de Oaxaca, es doctor en Sociología por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia Mexicana de Ciencias y del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Fue catedrático de la UAPJO y la UPN, profesor invitado por la Universidad de Zulia, Venezuela, de la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos y por el Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales en París. Director fundador de la revista de Ciencias Sociales Cuadernos del Sur, autor y coordinador de más de una veintena de libros, entre los que se encuentran Breve Historia de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y La Educación en Oaxaca 1825-2010. Fue nombrado director general del SEG-ITEO el 16 de abril del año 2012. Y bueno, para eso invitamos al doctor Víctor Raúl para que nos pueda comentar sobre todo la experiencia de Cuadernos del Sur. ¿Cómo surge? ¿Cuándo surge? ¿Cuál fue su objetivo? Bienvenido, doctor Víctor Raúl. Muchas gracias, doctora Gladys, pues por la invitación. Gracias a Regeneración. Pues, ¿cuándo surge la revista de Ciencias Sociales Cuadernos del Sur? ¿En qué contexto? Es importante mencionar el contexto porque ya yo diría que desde 1968 en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca hay una inquietud por las ciencias sociales y por fundar una escuela. Ese anhelo se va a concretar en 1974 con la creación del Centro para la Formación de Profesores e Investigadores en Ciencias Sociales de la UAPJO, que después se va a convertir en el Instituto de Investigaciones Sociológicas en 1980. Transcurridos 10 años, pues había ya una producción de parte de los investigadores que requería pues, ser canalizada a través de algunos libros, algunos medios, como en este caso, una revista. Sin embargo, hacia 1990 el instituto todavía no tenía, digamos, suficiente producción como para poder alimentar una revista de ciencias sociales por sí solo. De manera que entonces buscamos alianzas. En los años 70 se crea el centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Más adelante, hacia los años 90, fines de los 80, se crea el Centro de Investigaciones en Antropología Social. Y ahí fue donde nosotros buscamos esas alianzas, ¿no? Sumar esfuerzos institucionales, sumar
digamos, los resultados de las investigaciones y también sumar recursos, porque pues eso, Claro. financiar una revista requería dinero. Entonces se planteó, ¿no?, por parte del Instituto de Investigaciones Sociológicas, me nombraron a mí como pues encargado de la fundación de esa revista, y se planteó ante los directores. En ese entonces dirigía el instituto el doctor Carlos Orroza Polo. El CIESAS estaba Salomón Nagmade, el doctor Salomón Nagmacitón, y en el INA estaba el arqueólogo Ernesto Licón. No recuerdo ahorita su primer apellido, pero Ernesto Licón. Y además de eso, invitamos también a otras instituciones, más que por los resultados de sus investigaciones, por el interés en los temas que la revista se planteaba atender. En este caso, la antropología. Entonces, invitamos al recién fallecido Carlos Beas, ahorita por aquí debo tener el nombre, Carlos Moreno Derbez, perdón, ¿no? Sí. Perdón, Carlos, donde quiera que estés, te mandamos saludos. Se nos adelantó en el camino Carlos Moreno de Derbez hace muy poco, hace unos meses apenas, ¿sí? Sí, sí. Pero mostró mucho entusiasmo Carlos Moreno también, y dispuesto también a apoyar económicamente la revista. Y bueno, la universidad también ya tenía al Instituto de Investigaciones en Humanidades. Estaba el maestro Porfirio Santibáñez Orozco. También lo invitamos. De esa manera, en ese contexto, digo, de que ya existían instituciones de investigaciones, de que todas requerían un medio para canalizar los resultados de la investigación, pudimos asegurar la producción de artículos científicos suficientes para alimentar la revista. Ya. Ese es más o menos el contexto, el origen de esta revista. Ahora, esta revista tiene todavía la trayectoria de difundir resultados de investigación de la región, particularmente. ¿Ustedes desde su inicio se plantearon ese objetivo? Sí, el mismo nombre de la revista, Cuadernos del Sur, pues sí se planteó ver hacia el sur, ¿no? Hacia el sur. El horizonte que nos planteamos era más amplio, no solamente Oaxaca. También Chiapas, en fin, ¿no? Pero eso fue muy complicado hacerlo. En esos estados, digamos, como que también había ya instituciones de investigación que también querían hacer sus propias revistas, y fue un poco complicado, ¿no? Hacer, digamos, un clic con ellos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues fue suficiente el material que llegaba, sobre todo de Oaxaca, porque el abanico era muy amplio. No solamente era la antropología, también era la arqueología, la historia, la sociología, la ciencia política, la economía, los temas del desarrollo. Entonces, pues era un abanico muy amplio, entonces nos llegaba material de distintas instituciones. Lo que sí nos quedaba claro era que no solamente de las instituciones que participaban en la producción, digamos, de la revista, sino que otros investigadores de otras instituciones que también pudieran hacernos llegar materiales sobre la región. Y eventualmente publicábamos algunas cosas de otras regiones, pero la mayor parte del material siguió siendo sobre Oaxaca. Eso iba a preguntar. Entonces, durante algunos años, digamos, se virtió totalmente sobre especialidades del estado de Oaxaca en particular. Sí, digamos que la propia práctica, la propia inercia de la revista, pues nos fue llevando a que los materiales pues fueran básicamente sobre Oaxaca. Había muchos temas, ¿no? El primer número es este número, ¿no? Traje el primer número. Sí, gracias. Y bueno, aquí se abordaban los temas electorales, por ejemplo, el primer número aparece
en 1992, en la coyuntura de la sucesión gubernamental. Terminaba Eladio Ramírez López, se abrió un periodo de sucesión, y entonces pues había esos temas, había habido elecciones en 1991, había investigaciones sobre distintas temáticas, ¿no? Entonces los arqueólogos habían encontrado muestras de trepanación en Monte Albán, ¿no? Que ellos suponían que tenían distintas finalidades, distintas intencionalidades. Entonces había que dar a conocer eso. También, bueno, había investigaciones sobre algunos personajes de la historia local. Víctor de la Cruz estaba investigando sobre el general Charis, un connotado político surgido de las filas de la revolución tardía, digamos, sobre todo ya de Obregón, ¿no? Ese periodo. Entonces también tenía trabajo sobre eso. En fin, había distintas investigaciones sobre distintos temas y nos fuimos por ahí yendo. Y ahora bien, el proceso editorial, ¿qué implicaba? Entiendo que usted estuvo a cargo durante muchos años de ese proceso, ¿no? Sí. De recibir los trabajos, las colaboraciones, dictaminarlos, revisarlos, editarlos. Sí. Todo ese proceso, ¿durante cuántos años estuvo a cargo? ¿Quién más? ¿Qué equipo era quienes estaban revisando esa parte? Bueno, desde el principio la revista se planteó un consejo directivo, digamos, que estaba integrado por los directores de las instituciones que financiaban la revista, y cada institución proponía a sus representantes a un consejo editorial. El consejo editorial era finalmente el que recibía los materiales, se distribuía entre los miembros del consejo editorial. Todos eran investigadores, ¿no? Estaba Leticia Reina Oyama, estaba Teresa Pardo, estaba Fausto Díaz Montes, de Humanidad estaba Manuel Matus, José Francisco Ruiz Cervantes, del instituto pues estaba su servidor, y así entonces entre todos nosotros había una subdirectora académica que era la doctora María de los Ángeles Romero Frisi, ¿sí? del INA, y también estaba como jefa de redacción María Luisa Acevedo Conde, la doctora María Luisa Acevedo Conde. Entonces nos distribuíamos según las especialidades o los perfiles académicos o los temas de investigación que nosotros traíamos, nos distribuíamos el material. También desde el principio se discutió y se definió pues una especie de protocolo, ¿no? Cada artículo tenía 2 comentaristas. Si alguno de ellos no lo aprobaba, pasaba a un tercer comentarista. Si ese comentarista lo aprobaba, bueno, pasaba, pero si no, hasta ahí llegaba el artículo, se le regresaba al autor con algunos comentarios, algunas observaciones, y si pasaban los 2, pues finalmente se le entregaba su dictamen, se aprobaba su publicación, y bueno, ya después entraba a la fase de revisar el trabajo propiamente editorial. Entró con nosotros el trabajo editorial y el del diseño. La primera diseñadora que tuvimos fue Maritza Pertierra. Y bueno, teníamos también una correctora de estilo también, ¿sí? Y bueno, quien publicaba, quien imprimía era Claudio Sánchez Silva, el editor Claudio Sánchez Silva, Carteles Editores, ¿no? Y de esa manera, bueno, pues se sacaba el número, ¿no? Bueno, un trabajo sumamente cuidado, ¿no? Esto para que vean cómo el trabajo que lleva la difusión de los resultados de investigación, es decir, la difusión de un resultado de investigación no termina en el trabajo que entrega el investigador, sino además hay un cuidado
en cómo está redactado, en que esté lo más legible y cercano al público a quien va dirigida la revista, el diseño que esté cuidado gráficamente, digamos, ¿no? La edición de cada número. Y en ese sentido, ¿cómo observó el desarrollo de la revista? Bueno, aquí cabe decirles y comentar, la revista lleva 29 años de existencia, que no es fácil, ¿no? Por lo que acaba de comentar, sacar cada número en estos años, pues no ha sido fácil, me imagino. ¿Cómo ha observado el desarrollo? También un poco porque, pues actualmente soy la directora de la revista también. Estoy en otra etapa, ¿no? Tomo la revista en otra etapa de su momento. Ahora vamos entendiendo por qué se centró en los estudios de Oaxaca, aunque no necesariamente fue ese el objetivo, solo las investigaciones se fueron fincando, se fueron delimitando, ¿no? Digámoslo así. Pero usted, ¿cómo ve el desarrollo? ¿Hubo fracturas, hubo crisis para poder continuar o no con la revista? Por lo que mencionaba, ¿no? Es todo un equipo editorial que se tiene que mantener. Bueno, había ciertas reglas, digamos, cada vez que cambiaba un director de una institución, proponía a los 3 representantes o a los 2 representantes nuevos. El consejo editorial, reunido en pleno, nombraba al director de la revista. En ese caso, como yo había sido pues prácticamente quien había articulado todos los esfuerzos, las instituciones, los trabajos preliminares, pues me nombraron a mí el consejo editorial. Y bueno, pues fue empezar a imaginarse cuál iba a ser incluso pues la imagen que iba a proyectar la revista. Yo me fui a Hidalgo, al archivo del INA, al archivo fotográfico del INA, a buscar fotografías de Oaxaca. Por eso esta fotografía que aparece aquí es de una tehuana en el Río de los Perros, ¿sí? Pero es una de las muchas fotografías que yo encontré en el archivo fotográfico de Lina y en otros lugares. Todos los primeros números contienen fotografías sobre Oaxaca. Eso sí, esa fue como el sello de toda la primera etapa, fotografías sobre Oaxaca, sin que tuvieran que ver necesariamente con los temas que trataba la revista, ¿no? Era simplemente como una imagen para el lector y un poco lúdica, un poco entretenida, ¿no? Un documento histórico, así lo veíamos, pues también como claro. Son las fotografías también. Son documentos, ¿no? Vistos desde esa perspectiva son documentos, salvo las cuestiones de arqueología, porque los arqueólogos sí son muy dados a dibujar, ¿no? Entonces esos artículos sí venían con las ilustraciones que los propios arqueólogos nos entregaban, ¿no? Sí. Y originalmente, ¿cuál era el público a quien se estaban dirigiendo? ¿Cuál era la intención de esta difusión? Bueno, nosotros queríamos, en principio, llegar a los investigadores de todas estas instituciones que tienen ramificaciones nacionales. Pues el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues, tiene centros en todo el país. Sí. El CIESAS también tiene centros en todo el país, ¿no? Y nosotros pues estábamos en otras, en Comexo, en otras redes, ¿no? Entonces la idea era, el tiraje no era muy grande, eran 1000 ejemplares. Por cierto, hay un dato anecdótico, el ejemplar costaba 10,000 pesos. Cuando se usaban los 1000, cuando se usaban los ceros. Los 3 ceros, después se quitaron los 3 ceros, el equivalente a 10 pesos, ¿no? Pero sí lo llevábamos a los puestos de periódicos y revistas de la ciudad. Yo me encargaba de llevarlos a los puestos de periódicos, ahí se vendían algunos, y bueno, los que se pudieran vender, ¿no? Pero no era la intención, digamos, vender, comercializar, ¿no? Sí. Pero sí, pues se difundían, circulaban. Pero digamos, no era el público investigador, no eran los únicos a quienes se dirigía. Nosotros queríamos llegar a los maestros, por ejemplo. Eso era, que los maestros de educación básica, media superior, educación superior,
Ya. tuvieran también acceso a esos materiales. Y en general los estudiantes de ciencias sociales y el público interesado en temas históricos, arqueológicos. Sí, la idea era llegar a un público más amplio, más allá de los especialistas. Por eso, una de las cosas que pedíamos en cada uno de los artículos es que fueran muy claros, ¿no? Que usaran un lenguaje también muy entendible, muy comprensible, que la exposición de las ideas fuera muy ordenada, ¿no? Que muy articulada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque queríamos llegar precisamente a ese público, ¿no? No especializado, ¿sí? Eso que ahorita curiosamente está volviendo a ser una demanda importante de la investigación, que este tipo de conocimiento se acerque a la sociedad de una manera fácil, de una manera más accesible, ¿no? Entonces, en ese rato pareciera ser que usted estuvo a cargo de hacer la articulación, no pareciera sino lo que nos está comentando. ¿Y cómo ve actualmente la revista? ¿Cuál ha sido su desarrollo? ¿Ha logrado trascender o no? ¿Cómo lo observa usted? Bueno, yo creo que la revista sí ha sido muy importante para las ciencias sociales, para las instituciones que hacemos ciencias sociales, para los investigadores y en general para un público interesado, ¿no? En estos temas de las ciencias sociales. Bueno, usted ya daba un dato, llevamos 29 años, ya son 50 números, no logramos la periodicidad que queríamos. Originalmente queríamos cada 4 meses, después dijimos, no, cada 6 meses. Y bueno, eso, y al principio era una revista sagrada, ¿no? Salía cuando Dios quería, ¿no? Bueno, pero después ya como que se regularizó. Entonces yo creo que sí, la revista, pues yo personalmente he visto muchas revistas, ¿no? Surgir y desaparecer, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que la revista Cuadernos del Sur es de las pocas revistas que surgieron en los 90 que aún subsiste. Había otras revistas, también hay que decirlo, ¿no? Por ejemplo, Buchachi Reza, que difundía cosas de historia, sobre todo del Istmo, ¿no? Iguana Rajada se traduce Buchachi Reza del zapoteco al español. La dirigía Víctor de la Cruz, u otras Eslabones, que era una revista de los archivos históricos de Oaxaca, también. En fin, surgieron otras revistas que ahora ya no existen, ¿no? Claro. Creo que la fuerza de la revista estuvo en esa suma institucional, claro, que se dio desde el principio y que ha permitido que se mantenga. La revista cambió de director. Yo fui director quizás hasta el número 14, 15 por ahí. Después entró Ángeles Romero, estuvo Anselmo Arellanes, después me la regresaron a mí y bueno, después yo se las volví a regresar. Y bueno, y ahora qué bueno que usted esté, porque es garantía de que la revista va a seguir como todos pues, los que empezamos esta publicación, pues queremos que siga, ¿no? claro. Estamos orgullosos de ella, sentimos que ha trascendido ya en la historia y pues ahora se encuentra en los anaqueles de las bibliotecas de las instituciones de Y que además ciencias. está en una etapa ya digital, ¿no? Exactamente. Que es importante decirlo, con mayor accesibilidad de un acceso abierto. ¿No? Exacto. Ya no está en los medios impresos, Sí. o sea, digamos que actualizándose de alguna Sí, manera, ¿no? claro. No, pues ya es otra época. Sí, Entonces, sí. las computadoras apenas y por ahí, ¿no? Claro. Empezaban a aparecer, empezábamos a manejarlas, ¿no? Y bueno, el internet llegó después, en fin, entonces Claro. es otra época, ¿no? Las nuevas generaciones son digitales. Nosotros pertenecíamos a la prehistoria, ¿no? No creo. No. Pues amigos y amigas, estos son los temas que vamos a tratar. Quisimos abrir con poder hablar de Cuadernos del Sur, una revista de ciencias sociales, con el director fundador de la revista, que se mantiene en la actualidad y que invitarlos a leerla también, ¿no? Por lo que ya escuchamos, pueden encontrar temáticas sobre el estado de Oaxaca en sus diferentes áreas de los últimos 29 años, que no es cosa menor, de los últimos 29 años
de lo que ha pasado en el estado de Oaxaca, en términos arqueológicos, antropológicos, sociológicos, de ciencia política. Ciencia política. Exacto. Entonces, invitarlos a eso, esperamos también contar con usted para poder comentar incluso algunos de los artículos que se estén difundiendo actualmente en la revista y poder comentar sobre todo la temática, ¿no? Porque por eso se publican, porque las temáticas son vigentes, son importantes, atractivas y son problemáticas importantes para el Estado o para la región. Claro que sí, doctora, con todo gusto. Y gracias por la invitación. Pues, doctor Raúl, le agradecemos mucho que esté con nosotros y nos vemos en el siguiente programa, nuevamente esperando contar con su grata compañía. Que pasen buena tarde.